Muy bien, manos, hacerlo crear todo, por favor. Este instrumento es el violín. Es uno de los instrumentos de esta categoría más pequeño, pero más agudo. Este instrumento es el que más tonalidades se puede presentar. Y me gustaría que hasta pueda mencionar algo sobre el instrumento. Él estudia música, de hecho, y es su especialidad. Bien, buenos días con todos. Bien, ¿me escuchan todos? Bien, estoy feliz por estar acá con ustedes. Bien, hablemos un poco sobre el violín. Bueno, yo soy músico desde muy temprana edad. Mi madre desde los 6 años me puso a estudiar violín. En un inicio no me gustaba, pero a partir de los 12 años ya comencé a agarrarle más gusto al violín, comencé a practicar ya sin obligación. Entonces, bueno, antes era por obligación. Y en todo ese transcurso, pues, se ha participado en las orquestas y tuve la oportunidad de trabajar con un luthier, quien fue el mismo que construyó mi violín. Y bueno, la primera parte frontal de este instrumento es madera de abeto alemán, ¿sí? La otra parte es la parte de atrás, es madera de arce. La madera de arce es un poco más dura que la parte de arriba, es por eso que nosotros solamente tocamos el mango. Y son instrumentos muy delicados que tal vez con el cambio de la temperatura pueden llegar a afectarse, porque el cambio de temperatura afecta mucho a estos instrumentos. Afecta mucho a estos instrumentos. Y sí, si la temperatura es muy alta o cambia de mucho de calor a frío, el instrumento puede rajarse o puede despegarse. Ahora actualmente se utilizan diferentes pegamentos. El pegamento actual es un poco más fuerte. El pegamento antiguo tenía partes de resina hechas con partes de animales, con hueso, pero era el pegamento tradicional. Ahora, si hablamos del violín, ustedes pueden ver acá unas partes color negro, ¿sí? Esas partes de color negro es madera de ébano, madera de África, totalmente negro. Mientras más vieja la madera, es más negro. El ébano en sus primeros años de vida es un poco más marrón. Incluso cuando sale el sol se puede ver algunos indicios de color marrón. Pero mientras más seco es el instrumento, es más negro su color. Y no despinta, es madera negra. Ahora, bien, hablemos un poquito también de cómo está formado su instrumento. Bueno, ustedes acá ven una parte caracolada. En realidad, todo el sistema de ese instrumento requiere mucha física y desde la pintura y todo eso ayuda a la resonancia. Si un violín tiene mucha pintura, es muy probable que no suene. Ahora, mucho depende de la sonoridad. Ahora sí. Ahora mucho depende de las sonoridades del violín por la madera que se utiliza. Normalmente, para la construcción de un violín se necesita madera que ya haya sido secada o puede ser almacenada durante 10 años. Entonces, por ejemplo, mi violín tiene, antes de ser construido, tuvo una diferencia de secado la madera 15 años. Entonces, obviamente hay calidades de madera, mientras más calidad de madera sea, mejor va a ser la calidad de sonido. Hay maderas que son muy caras y la construcción es muy delicada, ¿sí? Para pintado, todo requiere mucho tiempo. Podría ser algo de 28, 38 capas según lo que se pinta. Y bien, ustedes ven acá en la parte, en la mitad,
ven un puente, ¿no? Un puente, esta parte se le conoce como puente. Físicamente, la tensión de las cuerdas, de la cordalera del botón, o sea, acá el peso se calcula, ¿no? Que es un peso de alrededor de 25 kilos. ¿No? Los que han estudiado física, la tensión también es equivalente a peso, a kilos. Entonces, alrededor de 25 kilos aguanta esto. Ahora, nosotros internamente no se ve, pero dentro del instrumento, de toda esta caja armónica, hay una varita especial que se llama alma. Bueno, yo trabajé mucho tiempo con este luthier que hizo mi violín, y mientras más seque el alma, es mejor para el instrumento. Ahora se podría decir que el alma que está dentro del violín no se puede ver, pero si este instrumento se sacude mucho, puede que se salga, y para eso hay que mandar a calibrar y es muy caro. Y bueno, mientras más seque el alma, es un palito así chiquito, así como el tamaño de un fósforo, pero más grueso. Y si uno sopla, el alma tiene que salir lejos. Si el alma sale volando, es porque es una buena alma para un violín. Si no sale, si no vuela lejos, no mucho. Ahora bien, pues todas estas partes de estos instrumentos son cambiables todas. Y bien, antes, en la época barroca, en la época de Bach, no se utilizaba esta parte. Nosotros vemos esta parte se llama mentonera, nosotros colocamos el mentón, pero antes no se utilizaba esto. Los violines también no estaba estandarizado su tamaño y su sonido. Había muchas versiones. Había por ejemplo, un antecesor del cello era la viola de gamba, tenía más cuerdas, diferenciaban el tamaño. Muchos tenían 6, 7 cuerdas, 5, 4, 3. Entonces no había una forma estándar para los instrumentos de cuerda. Ahora, ¿cuándo es que se da el cambio de la construcción de este instrumento? Pues fue con Giovanni Battista, que fue el maestro de Stradivarius. Nosotros habíamos escuchado por ahí los famosos violines Stradivarius. Y bien, Giovanni Battista, quien fue el que estandarizó, ya sus dos alumnos fueron los que mejoraron. Uno fue Giovanni del Gesù y el otro fue Antonio Stradivarius. Actualmente pues son dos formas de violines que compiten. Ambos tienen sus particularidades, pero es interesante porque, al menos para los violinistas, o para cada instrumentista, pues al menos para mí y para los que conozco, el violín es como su corazón. Bien, hablemos del tamaño. El tamaño de los violines antiguos en la época barroca, los violines que utilizaba Bach, Vivaldi, los violines que tenía Mozart, eran un poco más chicos. Nosotros vemos en esta parte, ven ustedes esta parte, una tastiera, ¿sí? Esta parte negra, ¿la ubican? Donde nosotros colocamos los dedos. Ahora, antiguamente en la época barroca, la distancia de esta vara, de la tastiera, era más corta. Actualmente ya es más larga, pero hay una razón. Hubo un violinista muy famoso que de repente todos ya han escuchado, Paganini. ¿A alguien le suena? Ya, Paganini a su luthier le mandó alargar esta parte, ¿sí? Porque antes nosotros tocábamos solamente 3 octavas. 3 octavas. ¿Y a qué me refiero con octavas? Digamos, de sol a sol, este es sol, este es otra octava, ahí voy una octava. Si quiero tocar 2 octavas, una, ahí son 2 octavas. Si quiero tocar 3, ahí son 3, 4, ¿sí? Entonces, la razón que se debe es que Paganini mandó a alargar eso. Hasta la época de Mozart, las partituras, todo ello, solamente alcanza digitaciones de 3 octavas.
prácticamente hasta esta parte. Y ya con Paganini he extendido más. Bien, ahora no solamente esto, sino que dentro de lo que es el violín, pues de los alumnos de Giovanni, Giovanni del Jesús también hizo sus violines, Stradivarius también mejoró la calidad. Actualmente son violines que valen millones, es imposible, solamente grandes violinistas pueden adquirirlos y son pocos los que tienen un violín propio Stradivarius. Y además de eso, pues de ahí comienzan a salir las familias de cuerdas, ¿no? Del violín sigue un instrumento que lo tiene nuestra hermana un poco más grande, no sé, lo enseñamos, la diferencia. Vamos a comparar la diferencia. Este es un violín y este es una viola. Este es un violín 4 cuartos, es una viola más chica, pero igual, la viola es un poco más grande que el violín. Ahora la diferencia es que el violín tiene cuerda sol, cuerda re, cuerda la y cuerda mi. La viola tiene cuerda do, cuerda sol, cuerda re y cuerda la, no tiene cuerda mi. Es un poco más grave. Ahora los voy a tocar para que vean un poco la diferencia. La viola es más grave. Por ejemplo, si yo toco violín, es un poco más grave, falta un poquito afinar. Eso sí, la afinación, pues en estos instrumentos es bien delicada. A veces por el frío se desafina. Hay que estar constantemente afinando porque son instrumentos que no están temperados. Ahora, curiosidades sobre el instrumento del violín. No todos los violines son iguales. Son instrumentos que requieren de mucha audición, porque ya que todos los instrumentos son diferentes, las posiciones, las distancias, en cada violín es individual, es como una persona. Y también creo en los instrumentos de viento se difiere también. Hay muchas particularidades, no todo es exacto, entonces requiere mucho oído. Y sí, nuestras clavijas, lo que tenemos acá son las clavijas. No, ustedes han visto las guitarras que tienen una mecánica, ¿no?, que se ajusta con tornillos y todo. Ya, el violín no tiene eso. Y se estabilizó así por su sonido. Las clavijas que tenemos acá reservan el sonido. Entonces, obviamente se conserva hasta la actualidad las clavijas incrustadas. Entonces, cuando llega el cambio de temperatura, o bien hace mucho frío o hace mucho calor, el instrumento o se puede desafinar o sube la afinación. O también en el movimiento también se desafina. Ahora, si nosotros hablemos un poquito de las cuerdas. Nosotros actualmente tenemos las cuerdas metálicas, de nylon, las guitarras, pero antiguamente las cuerdas que utilizaba Bach, que utilizaba Vivaldi y Paganini, eran cuerdas de intestino de gato. Sí, actualmente esas cuerdas son demasiado caras solamente para solistas. Y sí, en realidad tiene un sonido especial, un sonido particular. Sí, es interesante, pero yo no utilizo esas cuerdas porque es inaccesible al menos para mí. Pero normalmente se utilizan cuerdas metálicas o cuerdas que tengan no totalmente metálicas, sino parte de plata, parte de un poquito de titanio, cobre y más que todas esas cuerdas, aluminio también. Algunas cuerdas también están revestidas con un poco de oro. Y es interesante. Ahora, bien, con respecto a sonoridades, pues
hay distintas maneras, pero hay escuelas de violín y según la escuela de cada ciudad, de cada país, es diferente. Existe la escuela alemana, la escuela rusa, la escuela de franco-belga, la escuela de Alemania. Son personajes y son países que han reservado una técnica especial de acuerdo al instrumento. Entonces, cuando hablamos de técnica, obviamente se refiere a mano izquierda y mano derecha. Para nosotros, al menos yo utilizaba la escuela alemana, la escuela rusa. La escuela rusa se enfoca más en la mano derecha. ¿Y por qué? Porque principalmente se puede hacer mucho con la mano izquierda, pero este es el 70% del violín. De acá vienen los colores, los matices, la expresión. Nosotros la mayoría de expresión lo damos con esto, aunque esto no suena, pero es el instrumento con el que damos la expresión. Son instrumentos conjuntos. Y bien, les hablo un poco del arco. Existen diferentes tipos de arco. En la época barroca, pues el arco era muy diferente. Era un arco así, que tenía una curva acá, gran curva acá. Actualmente no se utiliza eso porque ya no tocamos barroco. Y si tocamos barroco es muy poco. Es muy probable que en la época de Lutero ya se estén fabricando o adelantando estos instrumentos. Pero bien, los arcos están hechos de madera de Pernambuco, de madera brasilera, que es una de las mejores maderas. Prácticamente es la mejor que se utiliza para los arcos. Y bien, hablemos de esta parte blanca. Esta parte blanca está hecho de los crines de la cola de caballo macho. En su mayoría es caballo mongol, de Mongolia, del país Mongolia. ¿Por qué? Porque estos caballos, la particularidad de estos caballos es que su cola, ellos tienen muchos crines. Entonces se lo conoce crines, cerdas, con la misma cola del caballo. Ahora nosotros utilizamos los crines de caballo blanco. Probablemente ustedes habrán visto o van a conocer en algún momento, porque también hay arcos de cerdas negras. Mayormente los arcos de cerdas negras lo utilizan instrumentos que son más grandes como el cello o el contrabajo, que tienen más grande dimensión. Entonces esas cerdas atómicamente o más o menos en pequeñeces tienen como pequeños crines que al hacer contacto con los instrumentos graves tienen mayor agarre para su sonido. Al menos a los instrumentos graves les conviene tener cerdas negras. Y bien, las partes de este arco es punta, centro, talón, y también en su mayoría están hechos de ébano. Los diseños también difieren según el luthier, diferentes colores, gustos. Puede ser personalizado también el instrumento. Bien, hablando también de la técnica del violín, pues existen diferentes golpes de arco que Ana María lo va a mencionar. Antes de que corten, ¿para qué sirve el alma del violín? ¿Esto? El alma. El alma. Miren, les explico. El alma, digamos que es la parte elemental en estos instrumentos. Les había dicho, si se sacude este instrumento, se lo sacude con fuerza, es que no está pegado. Recuerdo que estos instrumentos son bien delicados, expuestos a temperaturas altas, temperaturas bajas, a golpes. Entonces, el alma es el corazón del violín. Si este se sale, puede cambiar incluso. Bien, cuando el alma se sale, no es posible tocar en la afinación que nosotros queramos. No es posible. Incluso si el alma está mal colocada, a veces el instrumento no vibra. Si yo quiero si no hay alma, a veces se aplaca el sonido, o las notas que yo quiero tocar, o bien por los semitonos ya no son exactos. A mí no me ha pasado, solamente una vez se me salió el alma y es difícil encontrar a alguien que sepa colocarlo.
tiene que ser un experto saber colocar, porque hay personas que sí lo colocan, pero no lo colocan bien. Entonces, me pasó que se me salió el alma en mi violín y tuve que mandarlo hasta Alemania para poderlo calibrar. Entonces, la calibración sí es muy cara. Y, por ejemplo, influye mucho en los graves y en los agudos. ¿Sí? Un buen violín siempre tiene buenos graves y buenos agudos. Y bien, luego vamos a hablar acerca de la técnica. Y sí, el alma es fundamental, es el corazón del instrumento. Si se sale, pues estamos perdidos. Se parece el alma de cada persona. Bueno, hemos hablado un poquito del violín, han mostrado también la viola. Realmente, lo mismo que ha mencionado Asaf en la presentación del violín, es similar para el cello, la viola y esos instrumentos por recordar, porque si se dan cuenta tienen similar estructura, ¿no? El cello igualmente tiene caracol, un caracol, pero literalmente es la misma estructura. Entonces, bueno, casi al final vamos a mencionar ciertos tipos de formas de tocar los instrumentos con el arco, porque hay variedad. Incluso se puede tocar el violín, el cello o la viola sin necesidad de tener el arco, simplemente siendo así. Eso tiene su nombre, que ahorita lo vamos a mencionar. Pero antes de mencionar las características, vamos a invitar a David, que es un joven especializado en cello también. Y él ha estudiado también en la universidad de donde viene, que es Cusco, pero bueno, le doy el paso para que me muestre un poco más. Muy bien, apreciados hermanos, ¿cómo están? Contentos, felices. Yo estoy muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar acá y compartirles, sobre todo, y incentivarles a todos ustedes, que no sea el instrumento que ustedes quieran, pero la cuestión es que lo ejecuten. ¿Sí? Quisiera que un hermano busque en Salmos 92, versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a los sonidos de la música? Discúlpeme, soy el hermano David Jonathan Tomás Sequeiros, yo vengo de la ciudad de Cusco, pero del país de Perú también. Salmos 92, versículo 3. Porque muchas veces nos topamos con muchos géneros musicales, en el cual siempre uno se pregunta, al menos los jóvenes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué es diferente? Porque en otras iglesias tocan músicas bailables, porque en otras son los sonidos muy fuertes, porque en la iglesia acá no se permite la batería o ese tipo de instrumentos. ¿Qué es lo que nos dice en Salmo 92:3? Quisiera que un hermano, bueno, esto es algo extra que estoy acotando en la presentación porque siempre es importante recalcar esas cosas. Sí, Salmo 93:3, un joven, una jovencita. Sí, Salmo 92, versículo 3. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Amén. ¿Qué es lo que dice? En el decacordio. ¿No? El decacordio, bueno, era un instrumento, como dice deca, 10 cuerdas, ¿no? Para ese entonces. Después dice, el salterio también era un instrumento. Pero, ¿cómo es el tono en el cual debemos de alabar a nuestro Padre Celestial? Con tono suave, apreciados hermanos, tonos suaves, tonos delicados, tonos que no puedes hacer que el cuerpo se altere, porque tú sabes que lo que mi hermano acaba de estar explicando, estaba muy bien su explicación, es de que la importancia de la música en el efecto para el cuerpo humano tiene mucho que ver. Hay música para entrenar a los deportistas. ¿Cómo es ese tipo de música, no? No, fuerte, vigoroso.
hay las músicas militares, las marchas, ¿no? Pero cada música, cada género tiene un propósito. Y nosotros como cristianos debemos de tener un formato, que es el tono suave. Ayer cuando hicimos el coro, me encantó lo que hermana Patricia dijo, no es que grites, suave, canta, pero suave, delicado, que sea un tono calmante. Porque sí, lo que hermana Navarro dice, el estrés es un problema serio, ¿no? La música también es utilizada en los medios naturales. Hay músicas para el cuerpo, hay medicina, ¿no? Se emiten los sonidos en el cual hacen que calme el cuerpo por una idea de respiración. Ahora, delante nuestra hermana Anita estaba comentando con respecto a cómo se produce este tipo de instrumentos. ¿Sí? Esto es una familia de... Sí, por favor, una sillita. Ahorita con el instrumento de violonchelo no puedo tocar parado. Sí o sí, el instrumento me indica que debo de tocar sentado. Acá tenemos unos orificios, acá pequeños, en el cual se llama efes. ¿Cómo se llama? Efes. Es importante conocer. Así como el cuerpo tiene ojos, orejas, manos, pies, el instrumento tiene partes. Son partes esenciales en el cual es importante conocer. El sonido se transmite por acá. La cuerda frotada, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tengo que hacer encima de las cuerdas? Frotar. Así de sencillo. Ahora, la vibración que estoy ejerciendo acá va a viajar por este orificio que el hermano Santo dijo. ¿Cómo se llamaba esto? Puente. ¿Cómo se llamaba? Puente. Acá tenemos la primera capa del instrumento. Está en el violín, en la viola, en el violonchelo, en el contrabajo. Esta es la primera capa. Y el alma, que más o menos, háganse la imaginación. Claro que acá en este instrumento sí se puede ver, porque las ejes son un poquito grandes. El alma está a la altura del puente. Y imagínate que este es el puente, conecta ¿hacia dónde? Hacia la segunda capa. Entonces, al momento de que yo voy a tocar, automáticamente por la parte de atrás, la vibración viaja de manera automática. Yo sé que todos tienen una imaginación increíble. Imagínate que estás dentro de la caja del instrumento. Imaginemos que estamos dentro de la caja. Esto es dentro de la caja del violonchelo, del violín, del contrabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas vibraciones van a generar ondas. Y las ondas van a chocar hasta que se pierde el sonido. Hasta que se apaga. ¿Sí? Ahora, uno me decía, ¿el silencio es música? La ausencia de sonido también se le conoce, ¿no? Y la ausencia de silencio es música. Imagínate despertarte una mañana, ¿no? Con el despertador y nunca se apaga. Nunca se apaga. ¿Cómo estarías tú? Estresado, acumulado. Es por eso que también vengo a decirles que el silencio, por eso que dentro del templo se debe de hacer un silencio, reverencia, porque es parte también de la música. La ausencia de sonido, el silencio, hace de que sea ¿cómo decirlo? Algo muy importante. Se crea un ambiente. Se crea el ambiente, sagrado. el contexto se hace diferente. Una vez mi papá, bueno, es lo que cuenta, cuando se fue de viaje, entró a una iglesia, adventistas, pero de otra categoría, y toda la mañana con sus parlantes con música. Toda la gente se bloqueaba dentro, no había paz.
Entonces, cuán importante es tanto el sonido y la ausencia de sonido dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ahora, con respecto a los sonidos, este instrumento emite sonidos graves. ¿Sí? Ahora, más adelante vamos a ver qué tipos de sonidos existen, pero todo es gracias a la mano derecha. La mano derecha, que es donde se usa el arco, hay dos técnicas, ¿no? Uno que es el francés y el otro el alemán. El alemán es un poquito más abierto, esta parte de la nuez, ¿sí? Que se usa para el contrabajo. Y también tenemos que enfocarnos también en la importancia de que sea el instrumento que tengamos, dice la Biblia, ¿no? Hacedlo todo para la honra y gloria de Dios. Sea el instrumento que tú quieras, pero siempre teniendo en cuenta eso. ¿Sí? Ahora sí, ya por premura del tiempo estamos apresurando algunos pasos y vamos a invitar a nuestra hermana Ana para que también nos pueda dar una diapositiva. No me quiero alargar mucho. Bien. Hemos escuchado lo grave del cello, ¿verdad? Sí. Es bastante grave y es un instrumento muy bonito. Muchos dicen que el cello se asemeja mucho a la voz humana, ¿no? Pero yo creo que la voz de los varones, que algunos son bajos, se asemeja a otro instrumento que vamos a ver a continuación, que claro, no sé si lo pueden pasar la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Bueno, pero me anticipo. El siguiente instrumento es el contrabajo. El cello es un instrumento medianamente grande en comparación de este. No sé si lo pueden ver. Bien, este es el contrabajo, ¿no? El contrabajo es el instrumento de cuerda flotada de mayor tamaño. Y se suele tocar de pie. No sé si han visto en algún grupo de jazz, generalmente se ven los contrabajos principales instrumentos ahí. No solamente se tocan en orquestas sinfónicas, sino también en algunas agrupaciones de jazz. No se ve mucho en nuestra iglesia. Nos falta buscar más músicos o interesarnos más por este instrumento. Pero generalmente se toca de pie. Para mí sí sería un poco más alto porque no soy tan alta, pero para David le quedaría perfecto. Este instrumento también se toca con un arco, pero tiene una forma diferente de tocar. No sé si pueden mostrar cómo es que se toca. Bien, este agarre se llama agarre francés, en el cual nosotros hacemos así, todos comen así sus conitos, como un conejito, ¿sí? Como un conejito. Imagínate que estos son los dientecitos. Con la mano derecha, claro, con la mano derecha, ¿sí? Y esto mismo es como si fuese su zanahoria, así. Muerdes, las orejitas se posan, y ese es el arco francés, ¿sí? Agarre francés. Y el alemán, como decía, la abertura de la nuez es un poquito más grande, en el cual el contrabajo metes dos manos ahí, de esta postura. Entonces, ¿cómo se llamaba este agarre? Francés. Y este, alemán. Agarre alemán, agarre francés. Digo, claro, mucho depende también del arco, ¿no? Porque este arco es francés. Y también hay una diferencia, ¿no? Entre cómo se agarra el arco del violín y el del cello. Claro. El arco del cello, bueno, del violín es para esa postura que esta obtenente lo hizo, y para nosotros es la caída para abajo. Y el contrabajo, imagínate que el contrabajo es más o menos de este punto. Yo también soy docente de violonchelo y contrabajo en la universidad, entonces el instrumento de por sí es grande. Imagínate que esa es la parte del caracol y el contrabajo sí es para el suelo. Ese es el tamaño, hasta el suelo. Entonces ya hay que hacer más imaginación y bueno, continuamos con la expresión. Sí, ya vamos casi finalizando. Nada más me había olvidado mencionarles cuál es la clave en la que se tocan los instrumentos. No sé si han visto algún himnario con las claves o con las notas musicales.
Sí. Bien, en la parte superior vemos la clave de sol, que es... para todos los sonidos agudos. En donde dice violín, en la diapositiva de violín, esa es la clave de sol. ¿Les parece conocida? Sí. De hecho, bueno, en el violín se puede tocar con esa clave. Tenemos también la clave para lo que es la viola. En la siguiente diapositiva podemos ver, es una clave que no sale en nuestro himnario, pero es la que ellos utilizan, que es un poco rara, pero es bueno que la tengamos en cuenta. Esta no se ve en los himnarios, pero es importante que la podamos conocer. Y en la siguiente diapositiva vemos la clave de Fa. Ahí está. La clave de Fa está aquí chiquitita, parece la mitad del corazón. No sé si han percatado. Para que se acuerden. Bueno, esta clave generalmente es para los sonidos graves, se utiliza también para el cello, contrabajo y la viola. Tiene que aprender, ¿no?, a tocar también clave de Fa si que desean tocar unos himnario. Entonces, bueno, y tenemos por último las características, que esta parte va a ser un poco divertida. Vamos a invitar a Zaf a que nos muestre un poco. Bueno, las características de los instrumentos es que tienen una relevancia especial en las orquestas. En las orquestas sinfónicas se ven muchos tipos de instrumentos. Son instrumentos melódicos, eso es importante mencionar, ya que esos instrumentos, pues, realmente, no, a diferencia del piano que vemos acordes, usualmente es por nota, ¿no? Entonces por eso se menciona que es melódico. Y también tenemos 6 formas diferentes de producir el sonido. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero el primero es el pizzicato. Una demostración, por favor. Bien, ¿cómo era? No, no se escuché. ¿Cómo se llama? A ver, juntos todos. Muy bien, entonces tenemos el pizzicato. Ahora, en el segundo lugar, una forma diferente de tocar, tenemos al trémolo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció, hermanos? Hermoso. Hermoso. Esa es una forma de tocar que le da un poco de suspenso. ¿Qué opinan? ¿Cierto, no? Sí. El arco, como mencionaba Asaf, le da un enfoque diferente a las músicas que nosotros tocamos. Luego tenemos la siguiente forma de producir sonido que se llama completo. Ahora, eso es una forma innovadora, por favor. Bien. Bien, en esta forma de tocar, como se habrán dado cuenta, no han usado las cerdas, sino han usado la parte de la madera. E incluso con esa parte, bueno, podemos escuchar que produce un sonido diferente, pero se usan algunas piezas clásicas, que es donde estamos la mayoría de estos tipos de formas de tocar. Siguiente tenemos el col sordino, que de hecho no hemos traído una sordina, pero he visto que... Bien, lo que hace la sordina es como apagar el sonido. Voy a tocar sin sordina y con sordina. Eso le quita el sonido y lo hace un poco más envuelto el sonido va más envuelto. Bueno, la sordina es un pequeño quevecito que se coloca en el puente. Hemos visto el puente, se lo coloca encima y reduce su sonido. Voy a tocar sin sordina. Ahora con sordina. Simplemente como que lo hace un poquito más carameloso el sonido, ¿verdad? Sí, solamente que en público, como son instrumentos de resonancia para cámara,
aprecia su sonido. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos se sintieron, no sé, maravillados? Amén. Bien, vamos a seguir con la siguiente forma de producir sonido, que es el sulponchelo. Bien, habíamos hablado del puente y del arco, pues la distancia del arco va a depender mucho de la calidad del sonido, como habíamos visto, el uso diferente. Ahora, vamos a ver su ponticello. Ya, esa técnica de arco, ese agarre de arco, pues es bien pegada al puente, ¿sí? Bien pegada al puente, eso va a crear un sonido. Mientras más pegado al puente un instrumento de cuerda esté, su sonido va a ser más grave y más pastoso, o sea, va a tener mucho más fuerza que a la tasquera. Vamos a mostrar. Sí, mientras más pega el puente, como que chilla un poco más, ¿no? Ahora lo escuchamos en cello y entiendo que va a sonar más grave. Se asemeja bastante como cuando cantan las personas y tienen un tipo de ronquido, es bastante similar y es una forma muy imponente de tocar música. Bien, el último es un tasto. A ver si puedo hacer la demostración. En este caso, significa que está más apegado a la tasquera que mencionábamos, que es la parte negrita. Entonces, bueno. En esta parte, el arco, su ponticello es pegado al puente. Al tasto es pegado a la otra parte. ¿Sí? Pegado más a esta parte. Su ponticello acá, al tasto aquí. Esa parte. Muy bien. Entonces, bueno, a continuación, bueno, este ha sido un resumen, una forma muy bonita de expresar y de definir cómo son los instrumentos de cuerda frotada. No sé si alguno tiene una consulta que desea hacer. Es un movimiento para prolongar la nota, ¿para qué se hace en algunas? Bueno, el vibrato, ¿no? Se utiliza en ambos instrumentos. La manera para hacerlo en el violín es muy diferente para hacer el cello. Bueno, en realidad, para hacer el vibrato se requiere de subir técnicamente en una escala. Porque si obviamente tú no tienes la afinación, o no tienes el conocimiento de la afinación, o no dominas la afinación dentro del instrumento, no puedes saltarte a hacer vibrato. Eso normalmente pasa en los alumnos, los principiantes. Ellos siempre quieren llegar de frente, quieren tocar con vibrato, dicen, pero es muy diferente. En violín, por ejemplo, la mano, los dedos, es como ir hacia adelante y hacia atrás, pero dejando permanente sobre un sitio estático, ir hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, en realidad el vibrato es una desafinación controlada. Si yo lo toco lento, no suena bonito como usted lo escucha. Si yo lo hago rápido, ¿sí? Y ahora el cello es diferente. Bueno, ya esa es una técnica que se usa con la mano izquierda, en el cual desde el codo, la muñeca y los dedos hacen función, ¿no? El primero, como dice, es el desafinado. Más grave. Si lo haces rápido, Bien, si nos damos cuenta, el vibrato nos da una diferencia
diferente forma de escuchar la música, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si tocas un vibrato, chicos? Muy lineal. Bueno, esto del vibrato también tiene su historia. Antiguamente en el barroco, pues esto no se utilizaba. En el barroco, pues hasta las voces era prohibido cantar con vibrato, era prohibido que alguien resaltara en el coro. ¿Sí? Eso iba para tanto los instrumentos como para las voces. Entonces nadie debía sobresalir, todos igual. Es como si él tenía la mentalidad, no todos, nadie debe salir, el más grande es Dios, nadie debe sobresalir. Ese es el pensamiento. Entonces ya gradualmente fueron mejorando, pero más o menos así va siendo la voz. ¿Se puede hacer un pequeño tramito de una pieza donde se incluya el vibrato ahora? Sí, sería muy interesante, por favor. Primero sin vibrato, obviamente. Ajá, y luego con vibrato. Ahora con vibrato, por favor. Muy bien, le da un poco de color, de diferencias a la canción. Sobre todo los signos que le dan una belleza que es muy bonita. Bueno, por último, hay un hermano que quería hacer una consulta, no sé si. ¿Ah? Quería preguntar si los zurdos agarran al revés. Bien, sí, al igual que este instrumento hay violín también para zurdos, pero al menos yo utilizo más la mano derecha, pero utilizo poniendo las notas en mi mano izquierda. En realidad es algo que ya se ha estandarizado. Antes sí, había violinistas que tenían diferente postura, cambiaban de mano, era totalmente diferente. Había violinistas, por ejemplo, nosotros cogemos acá, ¿no? Pero había violinistas que lo cogían acá, aquí. Entonces había diferentes maneras, así también. Había muchas maneras. Entonces ya con Giovanni, con ellos, con los luthieres, se estandarizó el violín ahí sobre el hombro. Y sí, obviamente todos los violinistas tocan mano izquierda, mano derecha, el arco. Sí. Pero sí existe el violín si uno quiere cambiar. Y para la izquierda tiene que cambiar la cuerda de lugar. Sí, obviamente se altera el lugar. Al igual que la guitarra, se altera las cuerdas, se cambia el orden nada más. Pero eso, bueno, para el que le gusta, ¿no? Pero en la orquesta no se podría. No, casi no se recomienda mucho, ¿no? Hay muy pocos casos realmente existen de esta situación. Incluso en el cello, ¿sí? Lo tocan diferente. Ajá, al revés. Es una pregunta curiosa también, porque bueno, yo tengo alumnos que son sordos, pero no es impedimento, porque es cuestión de acostumbrarse. ¿Sí? Es la misma posición, pero es cuestión de acostumbrarse, adaptarse y practicar. Y una vez que lo tiene, al final de cuentas usan los dos brazos, no es ningún problema. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿O bueno, Buen día. Fuerte. Ese violín es 4/4 y es de re, no, ¿de dónde era? ¿De qué notas tocaba? Porque mi consulta viene, si ese es un violín 4/4 y esa es una viola, el que está atrás tiene un diferente color, o sea, una manera. ¿Por qué? Ya, bien, yo lo explico. Bien, sí, el violín que yo tengo no es exactamente 4/4, es una variación de 7 octavos. Entonces, es un poco más chico. Es un poco más chico, pero eso no interfiere en los sonidos. Los instrumentos de cuerda están dispuestos en su secuencia, están divididos por quintas. ¿Qué se refiere a esto? Que cada 5 notas viene la siguiente cuerda.
Por ejemplo, si tenemos sol, ¿cuál sería su quinta nota? Sol, la, si, do, re. Es por eso que la siguiente nota es re. Pero solamente que el cello va de do hasta la por quintas y el violín va de sol hasta la cuerda mi por quintas. La diferencia es que el cello es más grande. En realidad la viola y el cello tienen el mismo orden de cuerdas por quintas, solamente que no tienen cuerda mi y tienen cuerda do. En cambio el violín no tiene cuerda do, pero tiene cuerda mi, cosa que los cellos y las violas no lo tienen. Claro, pero lo que hace que el sonido de un instrumento hasta el otro, o sea, de agudo a grave, es el tamaño propio de la caja de resonancia y las cuerdas. O sea, no podría él tocar, digamos, el violín en posición del cello, porque el sonido va a ser exactamente lo mismo que un violín, pero como ven, a medida que la caja crece, el sonido también va a ir haciéndose de agudo a grave, y las cuerdas, inclusive del violín con la viola, son más gruesas. El del cello es más gruesa y el del contrabajo más grueso. Entonces los pesos de los arcos también varían en cada instrumento. Eso hace que el sonido sea diferente. El arco de violín, no sé si puedes pasarme, mira comparación con el arco de un cello. Es más gordito y más chiquito. Bueno, como su violín es pequeño y ese arco es de 4 cuartos, obviamente lo apagará. Y el peso también, el grosor. Ahora, lo que sí les recomiendo a todos, si quieren estudiar algún instrumento para elevarse a nuestro Padre Celestial, es de que nos tienen a nosotros para poderles ayudarles con respecto a qué instrumento debe usar mi niño, si yo quiero tocar, qué instrumento debo de tocar, porque siempre para cada persona el instrumento del tamaño es completamente diferente, muy diferente. A un niño no le vas a dar un instrumento grande en el cual se tiene que esforzarse para tocar, no. Tiene que ser acorde a su tamaño, acorde también a su aprendizaje, y también a medida de que va adelantándose en la parte musical, se le cambia el instrumento, se mejoran algunas condiciones, y para eso estamos nosotros, ¿no? Para podernos ayudar en cualquier sentido. Nada más para culminar, quería mencionar que los tamaños estándar, por ejemplo, yo veo muchos jóvenes, personas adultas que están aquí, bueno, en algún caso que busquen un instrumento, si es cello, y consultan por algún precio, 4 cuartos, adulto y joven, ¿no? Y violín lo mismo, 4 cuartos. La diferencia está por aquellos pequeños, que son menores de 8 o 10 años, que probablemente cambie el tamaño, sea más pequeño, pero el estándar, por el cual pueden consultar, es 4 cuartos, ya sea cello, violín y viola. Entonces con eso hemos concluido esta exposición, espero que hayan aprendido mucho. Perdón, no sé si tienen los comentarios. Muchas gracias, Anita, Sam, David.